Hoy les vengo a contar otra historia de nuestro queridísimo científico. Esta historia es muy especial porque parece un cuento, pero todo esto de verdad pasó y le pasó a nuestro queridísimo Johannes Kepler. Y para ayudarme a contar esta historia, tenemos aquí a mi queridísimo personaje. Para esta historia nos vamos a mover un poquito. Todo esto que ustedes ven en amarillo era conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Oigan qué buen nombre. Y ahí estaba casi toda Europa. Yo ya les había contado que Johannes Kepler nació en Alemania, ¿verdad? Todos conocemos Alemania. Pero resulta que después él se tuvo que mudar, tuvo que huir a otro país, tuvo que huir a República Checa, que es ese de la banderita blanco, rojo y azul. En ese momento, habían un montón de reyes y reinas y príncipes y princesas que gobernaban los diferentes imperios. Y justamente en este lugar, en República Checa, se encontraba el emperador Rodolfo II, que es este señor que ustedes ven aquí. Pero resulta que él, aunque él era el emperador, todos los reyes y las reinas y los emperadores y emperatrices y todos tenían que responderle al papa, o sea, a la iglesia. Y esto pasaba porque los reyes y los emperadores pensaban que habían sido elegidos por Dios para gobernar. Entonces la religión era la que mandaba. Y en el imperio habían dos religiones. Los protestantes, que son los que están a la izquierda, el escudo ese muy colorido, y los católicos, que es lo que normalmente vemos, que es la crucecita. La familia de Kepler era protestante y en Alemania resulta que solo aceptaban católicos. Entonces, Kepler tuvo que huir y se fue con el emperador Rodolfo II para que le pidiera que lo dejara quedarse en República Checa. Y como Kepler era un gran matemático, el emperador lo dejó quedarse. Kepler siguió viviendo muy bien ahí, pero la iglesia no estaba de acuerdo con su familia, porque si ustedes se acuerdan, resulta que la mamá de Kepler hacía pociones. Y resulta que esta señora era muy amargada y la gente pensaba que las pociones que ella hacía eran malas y que enfermaban a la gente. Entonces un día llegó una señora, una vecina, y le pidió que le hiciera una poción para el dolor de estómago. Y la vecina se enfermó y le empezó a decir a todo el mundo que era porque la mamá de Kepler era una bruja y le había hecho una poción para enfermarla. Entonces la iglesia se enojó muchísimo y arrestaron a la mamá de Kepler y querían ir a quemarla por bruja. Entonces el hermano de Kepler, Christoph, le escribió una carta a Kepler y él tuvo que viajar desde República Checa hasta Alemania para ir a ver cómo hacía para salvar a la mamá. Y le tocó estudiar muchísimo sobre el tema. Estudió por 5 años para poder probar la inocencia de su mamá. Al final, pudo encontrar los errores en la acusación que hizo la vecina, porque resulta que a ella no le caía bien la mamá de Kepler. Entonces, se puso a decir que ella era una bruja solo porque sí. Y como nadie tenía pruebas de que la señora fuera una bruja, entonces tuvieron que dejarla irse. Y esta fue la primera vez que se ganó un juicio contra la iglesia. Incluso las otras 8 mujeres acusadas al mismo tiempo que la mamá de Kepler fueron quemadas. Solo ella se salvó. Y a la iglesia no le gustó para nada eso. Ese fue un final feliz de la historia. Pero nos queda una duda. ¿Cómo eran las pociones antes?
y por qué la gente pensaba que eran malas. En realidad no tenían nada de malo y lo sorprendería saber que muchas de ellas incluso se usan en la actualidad. Entonces, podríamos aprender qué eran las pociones que hacía la mamá de Kepler, ¿no?